Hola, mi nombre es Denzel Murat Valero Martínez y les voy a hablar sobre el momento de la obtención de enajenación de bienes. Introducción. La enajenación de bienes constituye un acto jurídico mediante el cual se transfiere la propiedad de un bien de una persona a otra, ya sea el título oneroso, como en la compraventa, gratuito, como en la donación, en el ámbito fiscal y contable. Determinar con precisión el momento en que ocurre la enajenación es fundamental, ya que de ello depende la obligación clave, como el reconocimiento de ingresos, la determinación de utilidades o pérdidas y la causa del impuesto. En este momento no se coincide con la entrega fiscal del bien o con el pago del precio, sino que también se define a partir de ciertos criterios legales y contractuales que varían según la naturaleza del bien. Marco jurídico aplicable. En este caso es la ley del IVA, el cual señala la enajenación del bien de un acto grabado con IVA, indica que el IVA se causa en el momento en que se efectúa la enajenación, lo cual ocurre cuando se entrega materialmente el bien o se paga el precio. La ley del impuesto sobre la renta establece que los ingresos por enajenación de bienes se consideran obtenidos en el momento en que se expida el comprobante fiscal, se cobre total o parcialmente el precio obtenido. Código Fiscal de la Federación, que define qué es lo que se entiende por enajenación de bienes, el cual incluye no solo la compraventa, sino también un acto jurídico como la donación, permutación, acción en pagos o aportaciones a sociedades, entre otros. Sujetos obligados. Los sujetos obligados son personas físicas que venden bienes, inmuebles, vehículos, acciones, etc. Personas morales, empresas o entidades que realizan operaciones de la compra de bienes. ¿Qué están obligados a hacer? Declarar el ingreso obtenido por la venta del bien, pagar el impuesto correspondiente como el ISR, expedir facturación en ciertos casos, informar a las autoridades fiscales sobre la operación en operaciones inmobiliarias. El notario público también puede actuar como retenedor del impuesto y está obligado a informar al SAT. ¿Qué es una enajenación de bienes? La enajenación de bienes se refiere a la transferencia de la propiedad de un derecho sobre un bien a otro, a otra persona. Puede ser un título oneroso como un pago, como una compraventa o gratuito como una donación. Básicamente es cuando alguno deja de ser dueño del titular del bien y otra persona pasa a serlo. Fundamentos legales. Artículo 17 del impuesto sobre la renta. Se consideran ingresos obtenidos en el momento en que, fracción 1, se cobra efectivamente en efectivo, en bienes, en servicios, un crédito al cual otro tipo tratándose de contribuyentes que contribuye conforme al título cuarto, personas físicas, excepto a la propiedad de la ley disponga otra cosa. En este caso, la enajenación de bienes se considera un ingreso que se obtiene en el momento en que se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Número 1. Se expida el comprobante fiscal. 2. Se envíe o se entregue materialmente el bien. Se cobre total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada y se tenga por cobrado el precio de la enajenación. Fundamento legal. Código Fiscal de la Federación, artículo 14. Para efectos de la disposición fiscal se entiende por enajenación de bienes toda la transmisión o propiedad aún de la, en el que Código Fiscal de la Federación, artículo 14. Para efectos de la disposición fiscal se entiende por enajenación de bienes toda la transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Artículo 1. Ley del IVA. Establece quiénes están obligados a pagar el IVA. Están obligados a pagar el valor agregado las personas físicas y morales en territorio nacional que realicen actos o actividades siguientes. A fracción 1. Enajenar bienes. Artículo 10 del impuesto sobre el valor agregado. Establece cuando se considera enajenación se realiza en territorio nacional para efectos del IVA, ejemplo si se entrega el bien en México. Obligaciones específicas. Cuando una persona física o moral enajena, vende o transfiere un bien, se debe cumplir con varias obligaciones fiscales, el cual es expedir CFDI, factura, comprobante fiscal digital por internet obligatorio en la mayoría de casos, determinar y pagar ISR, declarar el ingreso por la enajenación y pagar el impuesto sobre la renta, determinar y trasladar IVA. Se aplica calcular y trasladar IVA, excepto en operaciones exentas o personas no obligadas. Registrar el ingreso en contabilidad. Si se está obligado a llevar contabilidad electrónica. Retención se aplica. En algunas operaciones como la venta de inmuebles, el notario debe de retener el IVA. Comprobantes fiscales.
La emisión de CFDI es una obligación clave y sirve como respaldo de las operaciones ante el SAT. Tipo de comprobante: ingreso. Cuando vendes algo. Uso del CFDI. Debe de ser correcto según el comprador, por ejemplo G01, adquisición de mercancía. Forma y método de pago debe especificarse correctamente. Objeto del impuesto debe indicarse si el bien está grabado, exento o no objeto del IVA. RFC del receptor debe coincidir exactamente con el del comprador. Descripción detallada del bien, incluir cantidad, tipo, características y valor. En operaciones inmobiliarias, el notario debe generalmente el CFDI. Importancia de la fiscalización. Evitar evasión fiscal. La enajenación de bienes puede generar ingresos elevados. Si no se declaran, se incurre en evasión. Controlar las operaciones relevantes. El SAT monitorea operaciones con alto valor económico como la venta de inmuebles o autos. Rastreo de flujo de efectivo. Se busca evitar lavado de dinero y transacciones irregulares. Cotejo de información. El SAT cruza datos del CFDI, cuentas bancarias y declaraciones al notario público. Medios de fiscalización más comunes. Requerimientos de información de auditoría, revisión de CFDI emitidos, información de terceros como notarios, instituciones financieras, etc. Y declaraciones anuales e informativas. Problemática. Aquí pondremos un ejemplo de una empresa. Una empresa mexicana, persona moral de régimen general, realiza frecuentemente ventas de maquinarias industriales. En una de sus operaciones se entrega el día 15 de junio, pero se emite la factura hasta el 20 de junio. Pero el cliente paga el 10 de julio. La empresa duda de en qué mes acumular el ingreso para efectos de ISR y causar el IVA correspondiente. Su preocupación es cometer errores y determinar el momento en la obtención del ingreso. Fundamento legal que utilizamos. ISR, artículo 17, fracción primera. IVA, impuesto sobre el valor agregado, artículo 1b. El impuesto se causa en el momento en que se cobra efectivamente la contraprestación pactada. Y en el caso del ISR, es en el momento en que ocurra el comprobante fiscal, se entrega materialmente el bien o se cobre parcial o totalmente el precio. Propuestas de la solución. En el caso del ISR, para efectos de el ingreso se considera obtenido el día 15 de junio, ya que es el momento en que se entregó el bien y fue el primer evento que ocurrió antes de la factura y el cobro. Por lo tanto, el ingreso debe acumularse en junio para el caso del ISR. En el caso del IVA, sería hasta el día 10 de julio, ya que es cuando se cobra efectivamente la contraprestación, conforme al artículo 1b de la ley del IVA. Por lo tanto, se declara en julio, no en junio. Caso práctico. Empresa Maquinaria del Norte S.A.D.C.B. Régimen fiscal: persona moral, título segundo, régimen general. Giro: ventas de maquinaria industrial. Bien vendido: torno mecánico. Valor de la operación: 500,000 masiva. Fechas claves: entrega del bien 15 de junio, emisión del CFDI 20 de junio, cobro efectivo 10 de julio. Contabilidad y declaración. Para la contabilidad de junio, reconocer el ingreso de la enajenación. Ingreso acumulable: los 500,000. No se reconoce el IVA porque aún no se ha cobrado. El CFDI 20 de junio. Tipo: ingreso. Clave del producto: maquinaria industrial. Importe: 500,000 más 80,000 de IVA. CFDI cumple requisitos fiscales. Declaración mensual de junio. ISRI: se acumula el ingreso para la determinación del pago provisional. IVA no incluye, ya que todavía no se ha cobrado. Declaración mensual de julio. ISR todavía no se hace, ya que se acumuló en el mes pasado. IVA se acumula y se causa el IVA correspondiente a los 500,000, en este caso los 80,000. Recomendaciones: registrar en forma clara las fechas entregadas como la facturación y el cobro. Capacitar al personal contable entre las diferencias del ISR y el IVA. Usar un sistema de control de ingresos que facilite el cumplimiento por turno. Validar CFDI con periodicidad para detectar errores de emisión. Objetivos. Los objetivos de la enajenación de bienes es conceptualizar sobre la enajenación de bienes. Artículo 14, Código Fiscal de la Federación. Acumular ingresos del ISR según el tipo de actividad. Artículo 16, 18, 90 y 119 del ISR. Identificar y aplicar deducciones fiscales. ISR, deducciones, cálculos de ganancias. Calcular ganancias gravables por tipo de bien. Impuesto de ISR, artículo 19, terrenos, artículo 31, activos fijos, artículo 120 al 122. Aplicar excepciones, casa, habitación, IVA, ISR, artículo 93 de ISR, fracción 19,
Y artículo 9 al 11, IVA. Cumplir con retención, CFDI y responsabilidades. Artículo 1A, ISR y Código Fiscal de la retención, obligación del CFDI, fedatarios. 10 preguntas sobre este tema. Número 1. ¿En qué momento se considera obtenido el ingreso de enajenación de bienes según el ISR? El ingreso se considera obtenido en el momento en que ocurra primero uno de los casos: se expida el comprobante fiscal, se entregue materialmente el bien, o se cobre o se exige el precio. Número 2. ¿Qué ocurre si se expide el comprobante fiscal antes de la entrega del bien? Aunque el bien no se haya entregado, el ingreso ya ha sido obtenido en el momento en que se expide el comprobante fiscal. Número 3. El cobro parcial, anticipo del precio, también genera acumulación del ingreso si el ingreso se considera obtenido incluso en el cobro parcial o la exigibilidad del precio, como en los anticipos. 4. ¿Cómo se aplica esto en la enajenación a plazos? En la enajenación a plazos, como el pago diferido o parciales, el contribuyente puede optar por acumular en el ejercicio el total del precio pactado o solo parte exigible. Esa opción se puede ejercer para todos los contratos. Número 5. ¿Cuál es la definición legal de enajenación de bienes según el Código Fiscal de la Federación? Se considera enajenación la transmisión de propiedad incluso en la reserva de dominio, adjudicación, aportación a sociedades en arrendamiento financiero, actos de fideicomiso, con ciertos casos, cesión de derechos, transmisión mediante títulos de derechos, de créditos, de factoraje, fusiones o escisiones. Pregunta número 6. ¿Hay diferencias si no hay contraprestación en efectivo? Sí. Si no hay contraprestaciones, se toma como ingreso el valor del avalúo. Número 7. ¿El ingreso también puede acumularse si hay exigibilidad sin cobro? Sí. Si el precio es exigible aunque no se cobre, se considera ingreso obtenido en el momento. Número 8. ¿Cuál es la diferencia entre enajenar habitual, actividad empresarial y esporádica? La enajenación habitual es la actividad empresarial que se tributa en el título cuarto, capítulo segundo del ingreso por actividades empresariales. La enajenación esporádica sigue el capítulo cuarto, artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo se influye contratos de arrendamiento financiero? En contratos de arrendamiento financiero, el contribuyente puede optar por acumular como ingreso total pactado o solo parte exigible. En la enajenación a plazos, que se acumule el total del precio pactado. Y última pregunta, número 10. ¿Qué pasa si se incumple el arrendamiento financiero y se había optado por acumular solo lo exigible? En el caso del incumplimiento, se considera el ingreso obtenido el ejercicio de cantidades exigibles disminuidas por las cantidades ya sea devueltas del contrato. Y por último, la conclusión sobre este tema. Mi conclusión es de que la enajenación de bienes es un concepto jurídico y económico fundamental para implicar la transmisión del dominio o propiedad de un bien de una persona a otra, ya sea a título oneroso como la compraventa o gratuito como una donación. Su comprensión es esencial en el ámbito del derecho fiscal, mercantil y civil, ya que tiene implicaciones legales importantes como la generación de obligaciones tributarias, la necesidad de formalidades legales y el cumplimiento de contratos. La enajenación de bienes no solo representa una simple transferencia de propiedad, sino que también constituye un acto jurídico con efectos relevantes tanto con el enajenante como el adquiriente. Por ello, debe realizarse bajo un marco de legalidad, transparencia y con pleno conocimiento de sus consecuencias jurídicas y fiscales, garantizando la seguridad jurídica de las relaciones patrimoniales. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo sobre la enajenación de bienes.